Días desde que Izuku Midoriya ha muerto. 217. Dios mío. Lo dejé escapar. Bakugo no pudo evitar golpear su puño en la pared un par de veces. Al escuchar el sonido repetitivo pero mortal de agrietamiento, se obligó a salir de su neblina inducida por la rabia. Necesitaba salir primero de aquí. Podría golpear algunos otros muebles pobres más tarde. Tengo que revisar Kirishima también. No es como lo recuerdo. ¿Quién sabe lo que ese bastardo hizo? Ansiedad que ardiendo, trazó sus manos paralelas detrás de él mientras activaba sus explosivos a la máxima potencia. La presión del aire resultante fue suficiente para hacer que el edificio se estrellara, pero Bakugo se había ido hace tiempo. Volvió ligeramente su poder una vez más para frenar su descenso en el camino hacia abajo. Logró ver a Kirishima justo en el momento oportuno para evitar que un gran trozo de escombro se estrellara sobre su cabeza. La pelirroja en cuestión fue noqueada por los repetidos choques adormables por el rayo bailable que lo rodeaba. Estaba demasiado ocupado con ese maldito nerd en ese momento para pensarlo, pero él, tiene una peculiaridad ahora. Ese maldito bastardo ni siquiera se molestó en usarlo cuando estaba enfrentándome a mí. Escápamo. Kirishima. Extraño cabello. Es hora de despertarse. Al ver que el chico pelirrojo todavía no respondía, Bakugo usó un método probado y verdadero. Abofeteando hasta que la persona en cuestión estaba despierta. Una sinfonía de bofetadas sonó, despertando al oyente. O técnicamente el que se siente en este caso. Bakugo, ¿por qué me abofeteas? ¿Por qué crees que te estoy dando una bofetada? ¿Qué estás, bella durmiente? Kirishima simplemente soltó un suspiro de resignación. ¿Dónde está el tipo que me juzga? Ese villano fue llamado por nuevas órdenes o algo así. Solo podía oír lo que dijo ese nerd de mierda. Y acaba de salir de mi alcance. Otra vez. Maldito, me enoja tanto. Yo, tengo que arreglar las cosas, pero ¿cómo puedo hacer eso si sigue huyendo? Nunca quise que se suicidara. Nunca se rindió por querer ser un héroe, ¿no? Solo tuve que ponerlo en su lugar. Muéstrale el mundo real antes de que lo aplastara. Soy fuerte, y él es débil. ¿Pero por qué me golpeó entonces? ¿No había ni un punto? No, en realidad nunca me importó tanto de él, entonces ¿por qué Bully lo acosé? Espera, Bully. ¿Eso era lo que estaba haciendo? Por primera vez en su vida, Bakugo se vio obligado a considerar sus acciones, y cómo afectaron a otras personas. Todavía estaba en negación cuando Izuku estaba desaparecido, tranquilizándose con pensamientos como él debe haber sido secuestrado, y quizás está huyendo de casa. A lo largo de la vida de Bakugo Katsuki, solo ha conocido a personas con resistencia. Gente que no dejó que sus palabras se enterraran profundamente dentro de él, y simplemente las empujó, no particularmente herida por el aguijón. Deku tenía la mayor resistencia de todos ellos, sobreviviendo a púas y palabras sangrientas, y otra vez, y otra vez. Lentamente, esta resistencia le hizo olvidar cómo conversar con la gente. No importaba porque no les importaba, ¿verdad? Podría ser tan hiriente, tan fuerte, tan malo como quería. Nadie le dijo que estaba equivocado, incluso su madre interactuó de manera similar con él. Todo lo que hicieron fue alabarle, y glorificar su peculiaridad. ¿Vieron a una persona? ¿O vieron una peculiaridad explosiva? Nadie lo sabrá nunca. Los elogios siguieron creciendo y creciendo, y su ego engordó junto a él. Sus feas acciones se hicieron más feas para desesperarse de la gente que lo rodeaba. Pero Bakugo no se dio cuenta de una verdad esencial. La resistencia se puede desgastar. La gente más optimista puede romper, no volver a ser la misma. Porque el corazón siempre se lesiona más la primera vez. La primera vez alguien logra sortear todas las barreras, muros y defensas, bueno, es cuando se produce más daño. El corazón no está listo, y nunca estará listo. Se cicatriza, y las fortificaciones aumentan en cantidad y calidad. Pero pase lo que pase, el corazón siempre recuerda cuánto dolía. Eso es lo que cambia a la gente. Lo que transforma a la gente de un niño feliz, a una fortaleza cicatrizada y helada. Bakugo bajó las defensas de su corazón, centímetro por centímetro, pulgada por pulgada. Entonces todo pudo llegar y se llevó el swing final. Lo que Bakugo nunca se dará cuenta es que es imposible olvidar eso. Es imposible olvidar la agonía de tener tus sueños y esperanzas siendo aplastados, de sentirse tan desesperado. No puede esperar ver más allá de su complejo de superioridad que su frágil ego se esconde detrás. Bakugo, ¿estás bien? Has estado mirando al espacio por un tiempo, amigo. ¿Eh? Oh, estoy bien. No es nada. Tenemos que ir al infierno que ese bastardo fue.
Vamos, vamos. Bakugo saltó de su posición sentada, totalmente decidido a correr a la máxima velocidad posible. Casi como si quisiera huir de sus pensamientos. Kirishima apenas logró levantar su cuerpo adormecido a tiempo para detenerlo. Bakugo, algo obviamente está muy mal. Nunca te había visto conseguir así. Solo, por favor, háblame. Soy tu amigo, ¿verdad? ¿Ese villano te hizo algo? Bakugo volvió a estrellarse en el espacio, dubitativo. Estaba increíblemente confundido, más que nunca antes. Su cerebro estaba revuelto. Era como si algo completamente ilógico hubiera venido y hecho un hogar en su estrecho mundo. No estaba acostumbrado y no sabía nada de él. Lo hacía aterrador, esa incógnita. No podía descifrar lo que era, o lo que significaba para él. Casi lo hizo arremeter como solía hacerle a cosas que no entendía. Con el puño y los explosivos. Pero más allá de todo, no sabía qué pensar, cómo sentir. Así que tal vez esa fue la razón por la que su respuesta fue tan desarmadamente la verdad, detrás de cualquier pretensión o complejo. Lamento haberte preocupado. Y estaré bien, cabello raro. Parecía haberse dado cuenta de lo que dijo, con un shock muy visible, pero eso no detuvo las palabras que no salían de su boca, incluso si eran susurros a lo largo del viento. Gracias, Kirishima. Dios mío. Lo dejé escapar. Bakugo no pudo evitar golpear su puño en la pared un par de veces. Al escuchar el sonido repetitivo pero mortal de agrietamiento, se obligó a salir de su neblina inducida por la rabia. Necesitaba salir primero de aquí. Podría golpear algunos otros muebles pobres más tarde. Tengo que revisar Kirishima también. No es como lo recuerdo. ¿Quién sabe lo que ese bastardo hizo? Ansiedad que ardiendo, trazó sus manos paralelas detrás de él mientras activaba sus explosivos a la máxima potencia. La presión del aire resultante fue suficiente para hacer que el edificio se estrellara, pero Bakugo se había ido hace tiempo. Volvió ligeramente su poder una vez más para frenar su descenso en el camino hacia abajo. Logró ver a Kirishima justo en el momento oportuno para evitar que un gran trozo de escombro se estrellara sobre su cabeza. La pelirroja en cuestión fue noqueada por los repetidos choques adormables por el rayo bailable que lo rodeaba. Estaba demasiado ocupado con ese maldito nerd en ese momento para pensarlo, pero él, ¿tiene una peculiaridad ahora? Ese maldito bastardo ni siquiera se molestó en usarlo cuando estaba enfrentándome a mí. Escápamo. Kirishima. Extraño cabello. Es hora de despertarse. Al ver que el chico pelirrojo todavía no respondía, Bakugo usó un método probado y verdadero. Abofeteando hasta que la persona en cuestión estaba despierta. Una sinfonía de bofetadas sonó, despertando al oyente. O técnicamente el que se siente en este caso. Bakugo, ¿por qué me abofeteas? ¿Por qué crees que te estoy dando una bofetada? ¿Qué estás, bella durmiente? Kirishima simplemente soltó un suspiro de resignación. ¿Dónde está el tipo que me juzga? Ese villano fue llamado por nuevas órdenes o algo así. Solo podía oír lo que dijo ese nerd de mierda. Y acaba de salir de mi alcance. Otra vez. Maldito, me enoja tanto. Yo, tengo que arreglar las cosas, pero ¿cómo puedo hacer eso si sigue huyendo? Nunca quise que se suicidara. Nunca se rindió por querer ser un héroe, ¿no? Solo tuve que ponerlo en su lugar. Muéstrale el mundo real antes de que lo aplastara. Soy fuerte, y él es débil. ¿Pero por qué me golpeó entonces? ¿No había ni un punto? No, en realidad nunca me importó tanto de él, entonces ¿por qué Bully lo acosé? Espera, Bully. ¿Eso era lo que estaba haciendo? Por primera vez en su vida, Bakugo se vio obligado a considerar sus acciones, y cómo afectaron a otras personas. Todavía estaba en negación cuando Izuku estaba desaparecido, tranquilizándose con pensamientos como él debe haber sido secuestrado, y quizás está huyendo de casa. A lo largo de la vida de Bakugo Katsuki, solo ha conocido a personas con resistencia. Gente que no dejó que sus palabras se enterraran profundamente dentro de él, y simplemente las empujó, no particularmente herida por el aguijón. Deku tenía la mayor resistencia de todos ellos, sobreviviendo a púas y palabras sangrientas, y otra vez, y otra vez. Lentamente, esta resistencia le hizo olvidar cómo conversar con la gente. No importaba porque no les importaba, ¿verdad? Podría ser tan hiriente, tan fuerte, tan malo como quería. Nadie le dijo que estaba equivocado, incluso su madre interactuó de manera similar con él. Todo lo que hicieron fue alabarle, y glorificar su peculiaridad. ¿Vieron a una persona? ¿O vieron una peculiaridad explosiva? Nadie lo sabrá nunca. Los elogios siguieron creciendo, y su ego engordó junto a él.
Sus feas acciones se hicieron más feas para desesperarse de la gente que lo rodeaba. Pero Bakugo no se dio cuenta de una verdad esencial. La resistencia se puede desgastar. La gente más optimista puede romper, no volver a ser la misma. Porque el corazón siempre se lesiona más la primera vez. La primera vez alguien logra sortear todas las barreras, muros y defensas, bueno, es cuando se produce más daño. El corazón no está listo, y nunca estará listo. Se cicatriza, y las fortificaciones aumentan en cantidad y calidad. Pero pase lo que pase, el corazón siempre recuerda cuánto dolía. Eso es lo que cambia a la gente. Lo que transforma a la gente de un niño feliz, a una fortaleza cicatrizada y helada. Bakugo bajó las defensas de su corazón, centímetro por centímetro, pulgada por pulgada. Entonces todo pudo llegar y se llevó el swing final. Lo que Bakugo nunca se dará cuenta es que es imposible olvidar eso. Es imposible olvidar la agonía de tener tus sueños y esperanzas siendo aplastados, de sentirse tan desesperado. No puede esperar ver más allá de su complejo de superioridad que su frágil ego se esconde detrás. Bakugo, ¿estás bien? Has estado mirando al espacio por un tiempo, amigo. ¿Eh? Oh, estoy bien. No es nada. Tenemos que ir al infierno que ese bastardo fue. Vamos, vamos. Bakugo saltó de su posición sentada, totalmente decidido a correr a la máxima velocidad posible. Casi como si quisiera huir de sus pensamientos. Kirishima apenas logró levantar su cuerpo adormecido a tiempo para detenerlo. Bakugo, algo obviamente está muy mal. Nunca te había visto conseguir así. Solo, por favor, háblame. Soy tu amigo, ¿verdad? ¿Ese villano te hizo algo? Bakugo volvió a estrellarse en el espacio, dubitativo. Estaba increíblemente confundido, más que nunca antes. Su cerebro estaba revuelto. Era como si algo completamente ilógico hubiera venido y hecho un hogar en su estrecho mundo. No estaba acostumbrado y no sabía nada de él. Lo hacía aterrador, esa incógnita. No podía descifrar lo que era, o lo que significaba para él. Casi lo hizo arremeter como solía hacerle a cosas que no entendía, con el puño y los explosivos. Pero más allá de todo, no sabía qué pensar, cómo sentir. Así que tal vez esa fue la razón por la que su respuesta fue tan desarmadamente la verdad, detrás de cualquier pretensión o complejo. Lamento haberte preocupado. Y estaré bien, cabello raro. Parecía haberse dado cuenta de lo que dijo, con un shock muy visible, pero eso no detuvo las palabras que no salían de su boca, incluso si eran susurros a lo largo del viento. Gracias, Kirishima. Hubiera sido preferible si hubiera podido matarlo entonces, pero esto está bien. Eso habría sido demasiado fácil de una muerte, de todos modos. Cuando llegó, estaba en una cuna de la muerte. Las salpicaduras de sangre florecieron como la de un lirio de agua que abre sus pétalos a la primera mañana. El siempre presente Tan de Hierro anunció de manera dominante su presencia a cualquiera que se atreviera a acercarse. Miríadas de villanos y quedaron caídos y vencidos en el suelo. Las extremidades retorcidas y los cuerpos inconscientes, algunos estaban muertos. Es imposible enfrentar a una horda y ganar sin la muerte uniéndose al juego, dieron la bienvenida a sus visitantes con su sangre y su piel. Era la plaza de un lugar que se suponía que iba a levantar héroes. La gente que se suponía que representaba el bien, la esperanza y la justicia misma, bueno, ahora estaba infestado de maldad. Aunque este nuevo templo se construyó principalmente sobre la sangre de su lado. Había algo que simplemente se sentía mal, como si algo hubiera infestado el mismo aire y lo había cambiado. Deku fue roto de su reflexión algo absurda por Shigaraki. Bueno. ¿Qué pasó? Jugaba ligeramente con su máscara de conejo, uno nunca puede tener demasiadas máscaras, para llenar a Shigaraki con suspense. Era mezquino. Lo sabía, Shigaraki lo sabía, incluso el perro imaginario lo sabía. Bueno, Deku nunca dijo no ser mezquino. La vergüenza era para los débiles. Deku. Bueno, detuve a este chico de ir a llamar a refuerzos, y lo cogí como rehén. Kurohiri debería haberlo traído aquí, se volvió inconsciente Shigaraki para mirar al niño de pelo marino ahora encerrado en un capullo de cuerda. No pudo evitar sentirse irritado por su sorprendente competencia. Estaba en medio de una pelea entre el número uno potencial de la clase, pero me llamaste de vuelta aquí antes de que pudiera terminar el trabajo. Entonces, ¿cuál es lo importante que quieres que haga? Shigaraki le miró de irritación mientras hacía algunos movimientos amenazantes con sus manos. Esta organización no va a llegar lejos si me amenazas cuando hago mi trabajo, ya sabes. Kurohiri le dio un suspiro silencioso antes de crear un diminuto portal entre los dos. Deku, acabo de terminar de llamar a All Might, iba a venir en cualquier momento.
Por el sonido, va lleno en modo de furia. Sería mejor que salvaras tu pelea por otro momento. Shigaraki se olvidó inmediatamente de todo sobre Deku, cuando comenzó a vomitar algunos insultos habituales que reservó solo para el héroe número 1. Por otro lado, en lugar de reaccionar con miedo o emoción, Deku siguió mirando a Kurohiri extrañamente. Por mucho que escuchara que Ajit venía a suicidarse fue bonito, algo mucho más de otro mundo acababa de suceder. ¿Qué pasa, Deku? Shigaraki te ha infectado con su terminología de juego, Kurohiri. En esa revelación, Kurohiri parecía como si hubiera perdido su alma. La niebla que se ha estado elevando con energía en el aire en su lugar se acercó alrededor de su cuerpo en depresión. Su cuerpo se arrugó hasta el suelo como si estuviera preguntando, ¿qué es la vida? Las livianas que eran sus ojos se habían atenuado hasta amarilla pálida. En el centro de la plaza, rodeada de villanos de todas las formas y tamaños, Aizawa no pudo evitar pensar en sí mismo. ¿Qué pasa con estos monstruos? Pero tal vez con esto, podría distraerlos. Podía ver venir a Bakugo, Kirishima y Todoroki. Mientras estancó a esos villanos el tiempo suficiente, pudo desactivar sus peculiaridades, y el resto de ellos pudieron rescatar a Irida. Entonces todo el poder vendría y derrotaría a todos ellos, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Era su trabajo como profesor mantener a los niños a salvo, no involucrarlos en peligro. Volvió a echar un vistazo a Ida desde el rabillo de su ojo, y llegó a una revelación. Yo, ya fallé mi trabajo. Sé que fallé, pero ahora mismo necesito no arruinarlo más. He usado mi peculiaridad demasiado, y mi fuerza física está bajando. No estoy apto para batallas largas y dilatadas. No tengo elección, lo menos que puedo proporcionarles es una buena distracción. ¿Ustedes piensan que pueden matar a todo poder? No me hagas reír. Tú. Mientras Aizawa continuaba su pequeño discurso, Deku miró cuidadosamente a Shigaraki. No lo pondría más allá del hombre para que se volviera loco, y tratara de matarlo todo. Se ofendió personalmente a cualquiera que se atreviera a decir que no podía derribar al jefe final. Normalmente, estaría bien dejarlo oír a cualquiera como el toro de carga que era, pero esto fue claramente una burla de este último. Shigaraki, cálmate. ¿Qué hiciste, Sa? Te está burlándose, Shigaraki. No llegaste tan lejos solo para ser derrotado por el compañero del jefe final, ¿verdad? Sé que todo el poder llegar pronto, y estás emocionado, pero necesitas calmarte. Mientras Aizawa miraba al líder casi furioso, apenas siendo pacificado por un compañero villano que llevaba una máscara de conejo negro, sabía que había ganado su apuesta. Como bono añadido, los pocos flunkies que le rodeaban habían sido distraídos por el ida y vuelta entre el escalón superior de su pequeña pandilla. Le permitió recuperar algo de resistencia física muy necesaria, y sacar el resto de todos a la vez. Además, los tres estudiantes se estaban acercando cada vez más. Podían aprovechar la oportunidad, estaba seguro de ello. Por supuesto, entonces lo peor pasó. Sabía que estaba siendo demasiado optimista. Esto estaba definitivamente por encima de su calificación salarial, también estaba por encima de su tolerancia a la idiotez. El cerebro de Bakugo parecía haberse convertido en mush. Tan pronto como se acercó a los peligrosos villanos, comenzó a correr en un asalto frontal, sin planificación alguna. Ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar su plan. Maldito, niños, he deshabilitado a los blancos. Ve a por ellos. Esto es todo lo que puedo hacer por ti ahora. Mientras sentía el frío que se acercaba hacia su pierna, Deku soltó un suspiro. Era rápido, eso estaba seguro, pero él también estaba en guardia. Solo usar la mitad de la capacidad de su peculiaridad en su contra fue ligeramente degradante. Se escurrió a un lado, dejando que el hielo se encienda inofensivamente. El adolescente multicolor soltó un sonido que se parecía vagamente a molestia, antes de cambiar de rumbo en un intento de atacar a Shigaraki. Produjo una cantidad bastante débil de iluminación que golpeó cerca de su pie como advertencia. ¿Te vas a pelear conmigo? Me temo. Esta restricción mía es problemática como siempre. Si fuera más fuerte, podría haber volado a través de esa capa de hielo que tiene alrededor de su cuerpo. Bueno, no quiero volar todos mis nervios y capilares en mis brazos en este momento, así que es necesario. Eso me sacaría de la pelea por completo. En cierto modo, me obliga a hablar con la gente, en un intento de ganar tiempo. Restricción no 1. Cuanto más poderoso sea el relámpago, más tiempo se tarda en formarse. TCH. Sáate del camino, medio. Este bastardo es mío. Deku apenas bordeó el rango de la explosión, antes de subir en un papel justo a tiempo para evitar una especie de hielo. Esto podría ser peligroso.
¿Qué guarda Shigaraki y Kurohiri? Probablemente no me dejarían por los lobos, probablemente. Se arriesgó a dar la vuelta para entender completamente la situación. Había llegado un gran y colorido surtido de peculiaridades. ¿Están peleando con los otros estudiantes? Hemos perdido demasiado tiempo. Todo el tiempo debería venir en cualquier momento, y luego puede ser sacado por el Nomu. Solo tengo que ganar tiempo hasta entonces. Tal vez Kurohiri pueda separarlos de nuevo. Hey bastardo, ¿estás seguro de que deberías distraerte ahora mismo? La sonrisa de Bakugo se extendió hasta el punto más alto posible, y su sed de sangre siguió. Procedió a arrasar con una explosión lista. Sin embargo, Deku ya tenía un plan para esto. Se agarró al guante con estilo granada y tiró. La explosión resultante tuvo lugar a sus espaldas. La expresión de shock que hizo Bakugo fue extrañamente terapéutica, pero se centró más en salirse del camino del hielo de Todoroki arrastrándose por el suelo. Pasó por delante de Bakugo lo más rápido posible, antes de lanzar un largo ataque hacia las tapones internas de Bakugo, justo a tiempo para que cayera en el hielo. El hielo se suavizó en una superficie plana en el último segundo. Más bien reflejos impresionantes que tienes allí. Sin embargo, volteó la mano hacia atrás, y salió un singular rayo. Pero comprendió con creces su falta de cantidad con su calidad. De hecho, se trataba de un rayo comparable al verdadero negocio. Cerca de 15 millones de vatios con una temperatura 3 veces mayor que la de la superficie del Sol. Pero no es que no haya repercusiones. Ni siquiera he tenido esta peculiaridad por más de un año, así que mi cuerpo no está acostumbrado a una fuerza tan concentrada. Almacenar tanta energía y luego usarlo también es un grave drenaje en mi resistencia. Principalmente solo tengo quemaduras de tercer grado, así que esto es mucho mejor que la última vez. Todavía tengo mi otra mano si se reduce a ella. Bakugo probablemente está muerto ahora, ni siquiera puedo sentir nada, ¿eh? No estoy seguro de por qué esperaba algo diferente. Se giró y miró la escena solo para encontrarlo, vivo. Estaba cubierto de quemaduras, pero sin duda estaba vivo. El hielo debajo de él se derritió por completo, causando que el rayo siguiera volando directamente hacia adelante. Finalmente golpeó un árbol y causó una pequeña carga eléctrica que hizo que los músculos del dúo se movieran erráticamente, pero eso no hizo daño real. Sé que tienes reflejos rápidos, pero ningún humano debería ser capaz de reaccionar más rápido que un rayo. No, no te diste cuenta de lo que estabas haciendo, ¿verdad? Mi ataque más fuerte se hizo por la intuición, esta es sin duda una situación interesante. Pero ¿no fuiste tú el que juró que nunca usarías tu fuego? No te sorprendas tanto, ¿crees que no habríamos investigado al héroe número 2? Esto es, de hecho, bastante irónico. El chico parecía el fin del mundo acababa de suceder, y solo para él. Su propio infierno sería una mejor descripción, tal vez. Bueno, le salió bien a Deku, así que no le importó. Los electrones se acumulaban cada vez más, temblando bajo su piel casi como si estuviera mendigando para ser usados. El ambiente eléctrico hizo que su pulso corriera de emoción, mientras su sangre cantaba con expectación. No era tan potente como el otro, pero eso no importaba porque ahora estaba mucho más cerca. Se levantó, se preparó para disparar, y luego. Bueno, la muerte había llegado. Era una sensación tan apremiante que casi lo hacía debilitarse de rodillas. Casi lo llena de miedo y terror. Sin embargo, al mismo tiempo, lo anhelaba. Estaba tan cansado estos días. Cansado de poner el esfuerzo, cansado de fingir que realmente sintió algo. Ni siquiera estaba seguro de por qué se estaba molestando con todo este plan de venganza en primer lugar. No tenía ganas de que matar nada valiera la pena. Su alma murió después de caer de esa azotea, no, murió cuando mató a esa mujer. Así que por eso que cuando su cuerpo se movió involuntariamente por su propia voluntad, se sintió como llorando. En el último segundo, la trayectoria de su relámpago cambió hacia el suelo en su lugar, impulsándolo lejos del ponche. El viento lo alejó más de los estudiantes, y todo lo que pudo hacer fue vigilar con ojos anchos mientras eran rescatados. Incluso se las arregló para agarrar a Ida en ese pequeño marco de tiempo. Era una figura de leyendas, un castigo de todas las cosas maldades, y el símbolo último del bien. Él estaba. Todo poder. Kurohiri. Trae el Nomu ahora, todo el pudor está aquí. Las palabras de Deku rompieron a Kurohiri de su abyecta estupefaciente, di que quieres del hombre, tenía una presencia increíble, ya que sacó apresuradamente al Nomu de un portal lo más cerca posible del famoso héroe. La persona en cuestión ya no llevaba su sonrisa de firma, sino un ceño fruncido.
Las sombras en su rostro no lograron esconder los parpadeos de la ira roja caliente, ya que su marco alto y musculoso desnudaba en todos los que se atrevieron a mirar hacia arriba. Era una pose que prometía retribución para aquellos que se atrevieron a hacer daño a quienes le importaban. Pero no importaba. No tengas miedo, estudiantes. Porque estoy aquí. Tenían un monstruo propio de su lado. Todo podría soltar un par de golpes para probar la resistencia del Nomu. El Nomu lo soportó. Intentó darle un puñetazo en la cara. Sin reacción. El Nomu está equipado con absorción de choques. Tu kriptonita, por así decirlo. Para golpearlo, tendrás que abrumar su peculiaridad con un golpe poderoso, o herirlo lentamente hasta que no pueda seguir así. Por supuesto, no se acostará y lo toma. Me pregunto cuánto tiempo tardará en matarte, y tu despreciable poder de debilitamiento. Deku simplemente confinó sus pensamientos internos despotricando una vez más, en lugar de echarlos a todos de su boca. La presión del aire de los ataques los obligó a todos juntos de nuevo, así que llegó a escuchar el discurso completo de Shigaraki en el foso de la orquesta de la ópera. Simplemente no puedo entender por qué tiene que decirle al enemigo sobre nuestra carta de triunfo. De hecho, proporcionar información sobre el gnomo no importa racionalmente, pero, bueno, si simplemente lo toman a la cara y asumen que solo tiene una peculiaridad, podría funcionar a nuestro favor. Incluso si sus peculiaridades son muy obvias. Gracias por decirme todo eso. Reunió toda la energía de sus músculos abdominales, su plexo solar, sus bíceps y tríceps, y tirotreu. Solo para encontrarse en una mala situación en su lugar. La cara de Deku floreció con un destello satisfecho en sus ojos. Kurohiri había hecho un buen trabajo con este. En lugar de que el cuerpo del gnomo simplemente estuviera atrapado en el concierto, se formó un portal que permite a la parte superior del cuerpo de Nomu excavar sus garras en el estómago de Olmigas. No habría manera de salir de esto. Y entonces dos estudiantes comenzaron a correr directamente hacia Olmigas. Hace 15 segundos. Kirishima estudió a la ligera a Bakugo y Todoroki. Ninguno de ellos estaba en buena forma para ir a ayudar a todo el poder. Uno fue colapsado con quemaduras por todo su cuerpo, y el otro había sintonizado por completo el mundo. Estaba especialmente preocupado por Todoroki, pero ahora mismo tenían que ayudar a Olmig ahora Lightning mismo, o de lo contrario, los otros habían comenzado a intentar primeros auxilios en el dúo, y él solo tendría que confiar en eso. ¿Los primeros auxilios tuvieron algún efecto en las personas traumatizadas? Dios, no sabía lo que estaba haciendo. Y si metió la pata, y terminó matando a todo el mundo en el proceso. No, no pienses así. Solo tenemos que salvar a todo el poder de una cosa monstruosa, con un cerebro expuesto, que no era espeluznante, Nope, que tiene la misma fuerza loca que Olmigas. Se obligó a respirar hondo. No importaba lo que pensara. Tenía una de las pocas peculiaridades ofensivas puramente, en su mayor parte. No podía dejar entrar a gente como Uraraka o Mineta, y el plan se adaptaba mejor a su peculiaridad en comparación con cosas como la peculiaridad exacto. Había agotado una gran cantidad de su azúcar almacenado de todos modos, y el plan no permitía que las capacidades cognitivas de la gente cayeran. Asintió ligeramente con ira, antes de saltar de espaldas. Mientras los motores en la parte posterior de sus piernas se levantaban, Ida pronunció una frase con la máxima determinación. Esta vez terminaré mi misión, incluso si me mata. No logré pedir ayuda la última vez, pero juro esuear que te llevaré allí. Vamos a hacer esto, Ida. Pero tampoco nos vamos a matar para hacerlo. No es varonil. ¿Lo tengo? Ida fue instantáneamente tonta, antes de recuperarse en una expresión facial determinada. Lo siento, eso fue estúpido de mi parte. Reflexionaría mal en esta gran escuela, y son muchos grandes adultos de clase alta si me mataran estos villanos. En la actualidad, ¿qué están haciendo? Parece que tienen un plan, no puedo verlo. ¿Cómo planean salvar a Olmig con un motor y una rareza de endurecimiento? No hay manera de que esas peculiaridades puedan liberar las garras de Nomu de Olmig. No importa, simplemente tengo que negarles la oportunidad. Joven Kirishima. Joven Ida. ¿Qué estás haciendo? Todo él pudo no ayudar sino a gritar, ver a dos estudiantes pisar la refriega del peligro. ¿Qué estaban haciendo? Incluso él no pudo salir de esto, y ellos, todavía eran niños. Su conciencia no sería capaz de tomarla si murieran a causa de su incompetencia. Independientemente de las súplicas internas de Olmig, los dos estudiantes de héroes volaron a la escena de combate. Corriendo con su cuerpo, Kurohiri los alcanzó primero. Pero los dos no entraron en esto sin un plan.
En lugar de evadir o incluso atacar a Kurohiri, Ida lanzó a Kirishima hacia adelante, luego activó sus refuerzos para retroceder. El adolescente estaba peligrosamente cerca de All Might Nomu. Shigaraki era inútil en cualquier cosa menos en combates de cuartos cercanos, así que le tocó a ella. Justo cuando el adolescente estaba a punto de tocar a Nomu, un rayo se estrelló justo en su cuerpo desde la pistola de maquillaje su mano. Kirishima lo sabía en un instante. Había sido golpeado con un rayo. Su corazón se aceleraba a una velocidad a la que nunca se había acercado, y sus órganos se sentían como mush. Su cerebro se sintió como si estuviera lleno de piel blanca. Pero, estaba bien. El rayo se bañó, y luego nadó. Excepto que el rayo reaccionaba como lo haría con un humano normal, se llevó a cabo directamente en Nomu. El entumecimiento y la conmoción resultantes fueron suficientes para hacer que el control del Nomu se aflojara, y All Might era libre. Libre y enojado. ¿Qué? ¿How pasó eso? No es como si su cuerpo se convirtiera en una roca de verdad. Incluso si lo hiciera, eso no llevaría a cabo la electricidad, tal vez, su peculiaridad forma estructuras químicas cristalinas en su cuerpo, o incluso estructuras químicas de metal como grafito. Eso podría explicar por qué su cuerpo se endurece tanto. No hay suficiente información sobre su peculiaridad. No, la ciencia ni siquiera ha empezado a entender cómo funcionan las peculiaridades, así que esto es redundante. Concéntrate en el presente. Afortunadamente, antes de que All Might tuviera la oportunidad de intentar matarlos, estaba comprometido por Nomu de nuevo. El dúo se precipitó unos a otros como un par de antiguos gladiadores, animados en el estadio. Buscando golpe, carne por carne en una carrera de tiempo para ver quién saldría primero. ¿Quién era que sería vencido? Todos y cada golpe comenzaron a crecer más y más rápido hasta que apenas era más que un desenfoque. Para todos menos Deku, eso sí, esto tiene el potencial de ser malo. Todo el poder está recibiendo muchos más golpes a Nomu, entonces Nomu es para All Might. A este ritmo, es un hecho que el rayo hizo que Nomu afloje su agarre. Ahora con Nomu muy probablemente perdiendo, voy a ser el chivo expiatorio. Esto es muy complicado. Kurohiri, tengo un mal presentimiento sobre esto. Por si acaso, prepara algunos portales al bar. Entendido. Entonces, la presencia de ese hombre cambió. Como si hubiera decidido algo, y nunca descansaría hasta que fuera una realidad. No importa la lesión, no importa el obstáculo, seguiría caminando sin importar. Fue indescriptible, pero fue en ese momento cuando Deku se dio cuenta de que no iban a ganar. Percibió claramente ver la sangre saliendo de sus labios, así como de su estómago, pero nada se había sentido nunca tan definitivo en toda su vida. Ese hombre iba de ganar esta vez. No vamos a ganar. Kurohiri, esta vez voy a seguir adelante. Luego caminó, tiró el portal y no miró hacia atrás. Todo el poder ganado la batalla, eso era seguro. Pero no había ganado la guerra. Tan pronto como salón del portal, echó algo que la mayoría juzgaría como de lugar fuera de lugar. Se pasó abierto por el sofá y se agachaba boca arriba primero en el sofá. La lac se canalizó por las venas cuando intentaba empujarla hacia un estado latente. Finalmente, después de lidiar con él durante minutos, unos seas en su lugar de descanso dentro de su cerebro. Restricción no 2. Gray Lightning no se asienta fácilmente una vez que ha probado el combate. Instintivamente, que los pensamientos de una víctima vanifiquen su evolución. Si el rayo no se proporciona con pensamientos, liberará una reacción con una fuerza comparable con lo cerca que está de la evolución. Puede ocurrir un mínimo de segundos después de la denegación de los alimentos, o un máximo de minutos. Parece que se está haciendo más fuerte, incluso sin que yo me proporcione comidas para comer. Si sucede en combate, moriré de toda seguridad. Parece que debo empezar algún tipo de régimen de entrenamiento para el dolor para acostumbrarme incluso a operar bajo su influencia. Tengo que reexaminar mi peculiaridad también. Empujó sus extremidades erráticamente moviéndose hacia la vanguardia de su cuerpo y se volteó alrededor de modo que ahora estaba acostado sobre su espalda. Fue justo a tiempo también, porque un momento después tanto Kurohiri como Shigaraki entraron por la puerta. No podía dejarse ver ninguna debilidad, especialmente para esta siguiente parte. La única manera real de ver una salida a esta situación, sin ningún castigo, era usar todo su arsenal de trucos psicológicos. Incluso eso fue discutible. Pero mi decisión estaba en el punto. Si me hubiera quedado allí un poco más, no podría haber garantizado que ninguno de esos estudiantes me hubiera disparado. No es como si All Might hubiera dejado escapar fácilmente a estos dos. Todo podría ganar después de todo, ¿eh?
Primero, inicia el control sobre la conversación. No puedo dejar que esto descarrile de una manera desfavorable para mí. Tampoco puedo dejarle conseguir la moral. Una vez que pierda el favor de la ética, él puede hacer lo que quiera conmigo, y mis palabras tendrán el estigma de un criminal. La pregunta arrojó a Shigaraki a una rabia casi incontrolable, con dedos escalonados que querían encontrar una casa en su cuello. Ya estaba de mal humor por su derrota ante All Might. Se suponía que se debilitaría. Cómo perdieron ante un maldito de Buffedun. Ver la calma de ese bastardo y la cara recogida solo sirvió para consumir aún más su cordura. Solo sus instintos de supervivencia les impidieron convertirlo en una batalla de vida o muerte. En secreto, eso lo hizo aún más enfadado tanto con él como con el villano de pelo verde. Era un ciclo de odio y rabia combatante. Afortunadamente, Deku sabía lo suficiente en la psicología como para cambiar su perspectiva, para distraerlo. Mientras no hubiera un enfoque extenso en el hecho de que básicamente se le había ido a la cárcel, estaría en el verde. Y para cuando lo pensaron más, sería demasiado tarde para sacarlo a relucir. Tenía la sensación de que eso pasaría. Sinceramente, he tenido dudas sobre este plan todo el tiempo. No es inverosímil que fracasara. No es su fracaso personal, es el plan el que fracasó. Esto debería bajar un poco el tono, y preparar para la siguiente parte. ¿Dudas? ¿Qué hay de malo con el plan de Sensei? ¿Estás interrogando a Sensei? Flashback. Me alegro de ver tu entusiasmo, Deku. ¿Te gusta ese nombre, correcto? El villano de pelo verde simplemente gruñó en respuesta y no se molestó en corregir All for One en la asunción de su fondness. Ya no le importaba cómo se llamaba. Ah, parece que me he salido del topic. Como decía, Deku, tu entusiasmo es bonito. Pero el hecho es que técnicamente sigues siendo solo un adolescente. Estaré dando planes para la Liga de Villanos, para que no tengas que preocuparte por este aspecto en particular. Esto es malo. Si lo solté fuera de mi alcance, puede que me obliguen en un papel combatiente, forceto Killsome Eli que era Gain. Tampoco seré capaz de superar a todos por uno. Tengo que pensar, averigua algo lógico. No quiero fallarte. Como dijiste, solo soy un adolescente, pero te prometo que puedo pensar. Probablemente sería inútil si tuviera que luchar, honestamente, la única razón por la que pude derribar a esos villanos fue que tenía mi peculiaridad y sorpresa de mi lado. ¿Cuán tal si tomamos turnos? Haz 2 planes, y haré 2 planes y compararemos. Lo siento, eso fue irrespetuoso. Deku podía sentir su sonrisa demoníaca a través de la pantalla, a pesar de que se limitaba a sonar solo. ¿Por qué no? Te acogí principalmente por tu inteligencia después de todo. Primero me tocaré primero. Termina flashback. Luego tomó la opción más lógica, para él, de todos modos, y cargó directamente a Deku de un abandono imprudente. Fue solo un portal que Kurohiri puso apresuradamente en su lugar, lo que impidió a Shigaraki de cualquier otra acción imprudente. Después de ser transportado a su lado, Shigaraki parecía querer volar en una rabia de nuevo, pero la mirada en los ojos de Kurohiri le impidió tomar tales extremos. Deku, ¿te importaría explicarte? Por supuesto, pero antes de hacerlo, me disculpo. ¿Te he causado alguna angustia por mi fraseo engañoso? Bueno, en realidad lo hice a propósito, solo para tener la oportunidad de disculpar. Es una excelente manera de mejorar la opinión de alguien sobre ti, así como de acariciar algunos egos magullados. Aún no esperaba que me acusara. Esto es más fácil de lo que pensé que sería, fácilmente me dejan encadenar la conversación como desee. Pero no voy a ver un caballo de regalo en la boca. ¿Ves? No había nada malo con el plan en particular. De hecho, fue un movimiento bastante genial. Sin embargo, fracasamos en el aspecto informativo de la misma. Si tuviéramos información detallada sobre, por ejemplo, la fuerza de los golpes de All Might, la velocidad a la que se agota su resistencia, y la cantidad de poder que puede alcanzar, bueno, podríamos haber ganado. Usted puede pensar en esta operación no como un fracaso, sino una simulación con el fin de obtener más datos. El dúo parecía haberles comprado por completo palabras que les había estado vendiendo, ya que la tensión en sus marcos había sido completamente liberada. Shigaraki incluso tenía una expresión facial vagamente contenta decorando su cara, era una maravilla en cuanto a lo que se podía expresar simplemente con un ojo. Y entonces la voz de todos por uno sonó fuera del monitor. Estaba pensando en castigarte por dejar la arena antes de tiempo, pero, si usted ha pensado en la situación en esa medida, sería razonable asumir que usted tiene una razón para salir temprano también, ¿correcto? Escucharé tu razón, Deku. Como pensé, el verdadero reto no es más que empezar.
Puedo distraer a Kurohiri y Shigaraki fácilmente, pero All for One es un hombre con inteligencia y experiencia. No puedo llegar a una conclusión en profundidad de mis limitadas interacciones con él. Además, no sé mucho de su personalidad más allá de lo básico. Solo puedo ir con el flujo y jugarlo de oído. Sabes sobre mi peculiaridad, ¿verdad? Solo puedo asumir que esto fue una habilidad ganada por su mutación, pero... Una risa resonó de repente fuera de la pantalla. Estaba inexplicable, diabólica y recubierta con un toque de diversión caprichosa. Como un gato en el paseo que había atrapado a un ratón particularmente peculiar. No se molestó en comerlo de inmediato, por mucho que suplicara clemencia, o cuanto corría y huyó, seguiría sosteniendo su cola. La mente de Deku corrió mientras meditaba sobre todas y cada una de las palabras que había pronunciado. Nada lo golpeó como fuera de lo común. Ni siquiera se había metido en la carne de su razón. No había nada contradictorio en absoluto. Todo lo que había hablado era de la peculiaridad que el hombre mismo le había dado. ¿Y si puede detectar mentiras? Maldita sea, no pensé en esto, no lo pondría más allá para tener una rareza tipo mente en ese pequeño alijo suyo. Pero solo debería ser una peculiaridad de detección de mentiras. Principalmente por su rareza, y también porque no ha hecho una sola reacción a mis pensamientos. Si supiera que quería matarlo, me eliminaría lo antes posible. No se atrevería a arriesgar sus planes hasta ese punto. Hizo un ruido tenue. La única razón por la que está jugando conmigo ahora es que este es, en última instancia, un pequeño problema. Bueno, para él de todos modos. Shigaraki probablemente aprovecharía la oportunidad para convertirme en un esclavo de facto. O minion. Solo puedo prever que esa ruta que termina en mi eventual muerte a través de una misión suicida. Pensándolo bien, eso no suena tan mal, tal vez después de matar a todo por uno. Estoy seguro de que a Shigaraki no le importaría. Mentalmente se abofeteó para volver a ponerse en el tema, sabiendo que su silencio empezaba a parecerse menos a pensamiento y más a paralizarse a propósito. Aún así, no pudo evitar pensar un pensamiento final. No he dicho nada malo todavía, así que todavía hay una oportunidad. De hecho, este enfoque podría funcionar mejor que el otro que pensé. Siempre que lo que digo sea técnicamente cierto. Bueno, puede que sea mi propio juicio personal. No he sido capaz de explorar completamente los límites de mi peculiaridad, para ser honesto. La risa se detuvo. Cuando todos estábamos viendo Nomu pelear contra Olmig, tengo una sensación. Sabía en ese momento, con perfecta claridad, que iba de ganar. Y poco después, mi reacción peculiar. Dejé la pelea apresuradamente, pero también me aseguré de decirle a Kurohiri que diera a todos los portales para saltar en un momento dado. Puedo mezclar la línea de tiempo. Todo es técnicamente cierto, después de todo. Aún dejaste la pelea. ¿Y si Shigaraki y Kurohiri fueran asesinados como resultado? Su tono ya no estaba alegre. Era serio y reflexionando como si un gato hubiera estado persiguiendo a un ratón, solo para descubrir que el ratón era un gato en su lugar. Incluso a través del amortiguamiento de la tecnología, era imposible ocultar la intención cada vez más lenta detrás de cada palabra. No es algo malicioso, ni fue intención de matar, sino algo diferente. Algo como anticipación. Con todo respeto, Sensei, aunque me quedara en la pelea, no habría podido hacer nada. Después de todo, nos enfrentamos a todo. Incluso Nomu no era rival para él. Además, si me quedara allí solo para que mi peculiaridad actuara, probablemente me habría convertido en el equipaje que causó su muerte. Creo que un retiro estratégico era la mejor opción que podría haber tomado. La pequeña barra estaba empapada en silencio, ya que solo quedaban los pequeños pitidos de un monitor del corazón. Kurohiri parecía contento con dejar descansar al sujeto, mientras que Shigaraki parecía que estaba tomando todo lo que podía para mantenerlo. Lo único probable que lo mantenía en su lugar era su respeto por Sensei. Deku no había registrado nada de esto, demasiado ocupado pensando. En realidad, había muchos puntos de los que apenas se esquivó. Si la suerte no hubiera estado de su lado, si no se hubiera dado cuenta de que All for One tenía una peculiaridad de detección de mentiras. La única razón por la que gané contra todos por uno es que tenía la situación de mi lado. Tiene testigos para todo esto, así que no puede torturarme sin ninguna razón aparente. Además, si mi peculiaridad no me hubiera dado reacción, mi argumento habría perdido un mordisco. No esperaba que tuviera información tan actualizada de inmediato, ni esperaba que interfiriera. ¿Todavía no quiere acicalarlo como su sucesor? ¿Por qué no dejó que Shigaraki lo hiciera como siempre? Necesito más información, al final.
Todo esto sucedió porque no conozco bastante bien su personalidad. La tos de All for One hizo que todos los ocupantes de la habitación estuvieran alerta. Su razonamiento es suficiente, Deku. Esta vez no te castigaré. Por favor, tenga en cuenta que tales razones no funcionarán dos veces. No me gustan los cobardes. Pero sus acciones no están motivadas por la muerte, sino por un riguroso pensamiento lógico, así que haré una excepción una vez. All for One amajó suavemente la taza de té en su mano, mientras sus labios se preparaban en una malvada ajuste de la apodada el símbolo del mal. Nuestro juego de ajedrez no ha terminado todavía, Deku. Usted ha ganado la primera batalla, ¿verdad? Pero todavía queda toda la guerra por librar. Desde el día que regresaste, estabas desbordado de intención de matar hacia mí. La gente normal no lo habría notado, hiciste un trabajo muy bueno escondiéndolo, pero nadie puede esconderse de las rarezas. Pensé en matarte justo entonces, pero había algo en ti que prometía ser divertido. Un reto, hasta me atrevo a aventurar. En un ataque de locura, te di esa peculiaridad. No podía reprimir su risa de ese atrevido movimiento suyo. Había una muy alta posibilidad de que el ego del chico se extinguiera al terminar su evolución, pero en el caso de que sobreviviera, bueno, había una razón por la que estaba entre los mejores de su colección. Ni siquiera él se había atrevido a cultivarlo incluso con sus muchas peculiaridades tipo resistencia. Ahora que lo hemos sacado de mi camino, caballero, ahora es el momento de nuevas tareas. Dicho esto, Shigaraki y Tomura estarán esencialmente haciendo lo mismo de lo normal. Deku, en verdad, no confiaba mucho en ti antes. No estaba seguro de cómo reaccionarías al conocer a ese chico y a todo poder. Sin embargo, realmente ha sido más allá de Beyond mis expectativas iniciales, así que piensa en esto como tu recompensa. La habitación estaba envuelta con silencio una vez más, con Shigaraki teniendo una mirada un poco loca en su solitario ojo. Sin embargo, en lugar de arremeter contra el chico de pelo blanco, simplemente estaba arraigado en su lugar. Podría haber sido porque Sensei estaba mirando, pero de alguna manera, se sintió más profundo. Se sintió genuino. Se sentía como un niño pequeño al que nunca antes se había dicho que no, se le había negado. Ese niño trató de arremeter. Pero entonces la violencia tampoco funcionó. El niño no sabía lo que estaba pasando. Siempre se había salido con la suya antes, e incluso si al principio se le negaba, la violencia rápidamente cambió de opinión. Pero, ¿qué tenía de malo en su camino? ¿Por qué alguien en el mismo nivel que él, si no más fuerte, tomaría una decisión diferente? ¿Por qué esa decisión sería elogiada por un ser todopoderoso? Se equivocó. No, no, no podría ser eso. ¿Cierto? Pero una pincelada de morado, de madurez, no fue suficiente para cubrir toda una pintura de ira, inferioridad y envidia. Esto, es solo una casualidad. Una farsa. La suerte del principiante. No hay nada malo con mis métodos. Simplemente necesito ser más cuidadoso. Sí, cuidado. Obtenga más información como dijo Deku, ese bastardo. Me hizo quedar mal delante de Sensei. Como yo era inferior. Un día, yo. Gracias por confiar. ¿Puedo preguntar qué voy a hacer de ahora en adelante? Deku no se había dado cuenta de los cambios con Shigaraki, por pequeño que fuera, a favor de centrarse en el león completamente crecido. El gobernante de la selva. No estaba seguro exactamente de lo que era, pero se sintió incómodo. La batalla que casi se había sentido demasiado fácil, aunque no fue fácil, per se. Había usado cada onza de poder cerebral que tenía, pero nada se sintió como si fuera suficiente contra ese hombre. Tenía un mal presentimiento sobre todo esto. A pesar del hecho de que se salió de la escocesa, definitivamente estaba en el hielo delgado. Cualquier error se capitalizaría. Tenía que hacer lo que tuviera que hacer a la perfección, pase lo que pase. De lo contrario, ya no sería un peón, sería descartado. No fue la parte desechada lo que lo hizo inquieto. Era que nunca sería capaz de vengarla. Irónicamente, fue la única cosa que lo mantuvo en marcha a lo largo de todo esto. Fue lo que finalmente lo rompió, pero también le hizo levantarse por la mañana. El destino siempre ha sido una amante cruel. Ella lanza en los escollos con los altos, y lo único que se puede esperar es romper incluso. Es un trabajo muy especial, de hecho, jajaja. Deku, ¿cómo te sientes acerca de continuar tu educación? ¿Eh? Mi educación. ¿Qué tiene eso que ver con nada? ¿Qué? Disculpe, pero, ¿a qué te refieres? Conoce a Allen Bowman, un estudiante de intercambio de Estados Unidos. Fuiste criado en Estados Unidos toda tu vida, pero también aprendiste japonés de tu padre.
Tu madre se divorció de tu padre más tarde en la vida, y tu padre obtuvo la custodia de ti. Después de eso, se dedicó completamente a ayudarte a dominar el idioma, y como resultado, tienes un acento japonés normal. ¿Quieres decir? Todavía no he terminado. Más tarde te matriculaste en la escuela de los mejores héroes de la nación, la institución Albrook para héroes. Sin embargo, todavía te has encontrado discriminado gracias a que tus características son principalmente asiáticas. Cuando viste un folleto para intercambiar estudiantes, a Japón nada menos, inmediatamente aplicó y milagrosamente pasó la prueba. Solo estarás allí por un par de meses, pero estás muy contento de ver el país del que tu padre siempre ha hablado con tanto cariño. ¿Quiere que sea espía? No tengo experiencia con operaciones a largo plazo, solo porque lo hice de vez en cuando no significa que pueda engañar a toda una escuela arrasada con héroes profesionales. Soy decente en inglés, cierto, pero eso es solo nivel de secundaria. Jaja, creo que olvidas una cosita, sensei. Mi inglés no es nada de lo que escribir en casa de. Pero no sobresale en inglés, Deku. La parte superior de la clase, de hecho. Tengo fe en tus habilidades. Completaste tu última misión tan perfectamente, ¿no crees que tienes talento? Sería una pena no usarlo. Deku, ¿vas a aceptar esta tarea, no? No me está dando una opción en absoluto. Solo está lanzando palabras floridas, tendrías que ser un idiota para no recibir el mensaje. Bien, bailaré a tu melodía, sensei. Ahora mismo, no tengo más remedio que sacar mi pieza adelante. Por favor no te pongas muy engreído, sin embargo. No pudo evitar que un desmayo resurgiera en sus ojos. No hay ninguna regla en este juego que diga que no puedes ser atrapado por tu propia jugada. Naturalmente, me siento muy honrado de aceptar esta tarea. ¿Cuándo me iré? Podías oír la sonrisa de todos por uno a través de la pantalla. Ahora mismo. El avión acaba de llegar al aeropuerto. No empezarás oficialmente tus clases hasta mañana, pero conocerás a todos tus profesores hoy. También te quedarás en una habitación originalmente para la facultad, pero te están haciendo una excepción. Kurohiri. Entendido, sensei. Deku tenía una mirada débil incrédulo en su rostro, y luego Kurohiri saltó a la acción. Con precisión microscópica, se bajó de la ropa en un segundo y metió su cuerpo en el famoso uniforme de Yue y en el siguiente. Golpeaba con la corbata, y en unos segundos, estaba perfectamente arrugado y doblado. Luego sacó lejía y tinte. En cuestión de minutos, su rabioso cabello verde se convirtió en un cabello gris ceniza ligeramente ondulado. Sus ojos rojos, con un toque de magenta, en realidad. Era diferente al anterior rojiblanco que sus ojos habían estado, no eran rasgos típicos que gritaban American, pero en un mundo poblado de peculiaridades, no importaba. Tener la cabeza de un cactus se consideraba normal. A nadie le importaría los ojos rojos de todas las cosas. Concejal fue puesto por todas partes en su cara hasta que realmente se veía algo saludable. Un poco cansado, un poco aguerrido, pero en general, se parecía a tu adolescente promedio. Y entonces, mientras un gran portal se cerraba en el suyo para acercarlo a la escuela, All for One hablaba una última cosa. Lo que harás es reunir inteligencia que califique como información en profundidad. Sufrimos la última vez por la falta de información en profundidad. Averigua todo lo que puedas sobre los estudiantes, los maestros, todos. No se le permite romper la cobertura hasta que he juzgado lo que ha reunido para valer la pena crear una identidad separada. Eso puede entrar en Yuwei, debo añadir. Mientras Deku miraba hacia arriba en las altas paredes y edificios que comprometían a Yuwei, se rió hacia adentro de la ironía de todo. Tenía una rareza, era sin azar, e iba a la mejor escuela de héroes de la nación, sin querer. Iba a entrar en Yuwei sin importar qué. Tendría que interactuar a diario con All Might y Bakakugo. Amaba a ambos, a pesar de lo que este último le había hecho. Odiaba su vida y quería morir. No iba a morir. Iba a salvar a la gente, como todo el pudor. Era un villano. Se iba a convertir en un héroe. Y entonces una chica de cabello castaño lo golpeó en el hombro. ¿Estás perdido? Ha habido un gran incidente, así que ahora mismo no hay nadie aquí, puedo ayudarte si quieres. No gracias. Hubo un gran silencio que se estrelló cuidadosamente con una risa incómoda. Lo siento, eso salió mal. Estoy llevando a creer que se supone que debo estar aquí. Su rostro cambió en lo que se consideraría una sonrisa de mente simple. Una auténtica. Honestamente no esperaba edificios tan enormes. Es realmente genial. La chica morena simplemente parecía confundida. ¿No, era Urakaka? Ah, sí, el que manipuló la gravedad.
Se lo recordó. Soy estudiante de intercambio, Allen Bowman. Es un placer. Si no te importa que pregunte, ¿cuál es el gran incidente del que estabas hablando? Uraraka hizo una pausa en el centro, mientras se reía torpemente. Bueno, nos atacaron villanos, pero, no te preocupes. Todo el mundo está bien. Todo podría vencerlos a todos. Sin embargo, el más leve temblor en su mano indicó cómo se sentía realmente sobre el asunto. Parece que está bastante desmayada de corazón. O tal vez la realidad se hundió. No todos los estudiantes pueden pelear con un abandono imprudente, supongo. Es una reacción bastante suave a la primera vez que estás en un escenario de vida o muerte. La fuerza mental de los estudiantes podría ser más fuerte de lo que creía al principio. La mayoría de la gente se habría descompuesto llorando o alguna otra variante para liberar estrés. Me aseguraré de protegerte, así que, no te preocupes por esos tipos. Sus labios se encaminó en una suave sonrisa, y sus ojos se curvaron con compasión inundando a través de ellos. Era asombroso lo que la mente humana podía recordar, y la pura autenticidad que tales acciones podrían parecer tener. Su mente parecía moverse a velocidades más rápidas y rápidas recientemente. Y con eso, podía desenterrar recuerdos que se suponía que debían ser olvidados durante mucho tiempo. Dejó a un lado el tierno aplauso, siempre había odiado episodios largos y prolongados de dolor. Preferiría que terminara en una pequeña ráfaga. Abrazando su cabeza con la facilidad de la práctica y reenfocada en Uraraka. Estaba un poco aterrorizada y avergonzada por su declaración anterior. En otras palabras, si él añadió algo de tranquilidad mientras ella estaba en un lugar mentalmente inestable, su tiempo aquí sería mucho más fácil. Creo que serás un buen héroe. Estás claramente preocupado por mí cuando fuiste el que pasó por eso. Está bien, señorita. Técnicamente no sé su nombre todavía, así que tengo que tener eso en cuenta. Ah, lamento no haberte dado mi nombre, ¿verdad? Soy Uraraka Ochako, pero puedes llamarme Uraraka si quieres. Los extranjeros se llaman unos a otros con sus nombres de pila, ¿verdad? Gracias. Diciendo que sería un buen héroe y todo eso, ¿cómo supiste que yo era parte del curso de héroes? Bueno, ahí está mi primer error. Pero no es que sea imposible de arreglar. Jajaja, fue una sensación de instinto. Bueno, incluso si no fueras un héroe, creo que tienes el talento para ello. En cuanto a los nombres, tienes razón sobre cómo nos llamamos con nuestros nombres de pila en Estados Unidos. ¿Realmente no te importa si te llamo Urakaka? ¿No te hará sentir incómodo? Sus mejillas se encendieron con un rubor ligeramente polvoriento. Yo está completamente bien. Así que, ¿no te importa si te llamo Allen, tampoco? Levantó los labios un poco. Así no es como lo pronuncias, Allen, Allen. Es un poco difícil pronunciar inglés cuando acabas de hablar japonés, ¿eh? Su cabeza se desvaneció de acuerdo. ¿Cómo aprendiste el idioma japonés, Allen? ¿Alien? ¿Allen? Lo tienes. Bueno, como por tu otra pregunta, mi padre era japonés. Se mudó a América con mi madre. Cuando mamá se divorció de mi padre, consiguió la custodia sobre mí. Luego me enseñó el idioma japonés extensamente. Se volvió hacia ella, solo para ver su cara desbordada de lágrimas. Una pequeña porción de su pecho pinchó. Al verlo. Algo, le hacía sentir incómodo. No le importaba a esta chica, sabía mucho. Pero algo sobre llorar lo desencadenó. Tal vez porque era igual que él en el pasado. Tal vez lo echara. Pero el hecho era que, por primera vez en mucho tiempo, las palabras que siempre arrojaba tan descuidadamente de su boca, eran ciertas. Estaban llenos de algo genuino. No sabía cuánto necesitaba eso hasta que lo consiguió. ¿Qué le estaba pasando? No es como si fuera su pasado. Era solo una fantasía falsa. Esta niña no vale nada. ¿Ah? ¿Estás bien? Uraraka-san. Consigue un control de ti mismo. Ah, lo siento. Se detuvo ligeramente en su llanto, y sus ojos estaban ligeramente caídos. No quería entrometerme, o entristecerte. No podía evitar soltar una luz de risa. Dejó salir una calabaza ofendida de la risa. Lo siento, es que realmente te importa, no tienes que preocuparte por mí, pasó hace mucho tiempo. No he visto a mi madre desde entonces, pero somos felices. Mi papá está bastante bien, así que tampoco tenemos que preocuparnos por las finanzas. Aprecio su preocupación. La fosa en su estómago apareció una vez más. ¿Por qué mentir lo puso nauseabundo? Nunca se había sentido como algo antes, bueno, no importaba si al final no tenía ganas de hacerlo.
A la misión no le importó cómo se sintió. Así que seguiría mintiendo, y miente va un poco más. Pero lo que queda de mentiroso. ¿Una concha maldita y embrujada? ¿Caen en el infierno? ¿O, es más simple que eso? Tal vez, es solo una simple despedida. Solo estaba cansado. Quería echarse una siesta. Quería olvidar, arreglar. Y tal vez empezar de nuevo. ¿Fue eso realmente tanto para preguntar? No valía la pena la tarea. Uraraka, ¿te importaría llevarme a la facultad? Se suponía que debía ir a verlos tan pronto como llegara aquí. La chica soltó una breve cariñosa antes de explicar que tenía que tener una identificación de estudiante para entrar a la escuela. Rápidamente examinó sus bolsillos de una manera rápida. Había recordado vagamente a Kurohiri metiendo una tarjeta en el uniforme mientras iba en modo de mayordomo. Lo descubrió en el bolsillo interior de su chaqueta justo a tiempo. Ah, lo encontré. Me lo enviaron de antemano para que pudiera entrar, parece. ¿Te importaría llevarme allí entonces? Por supuesto. No podía verlo antes, pero parecía que ver a su identificación de estudiantes le hizo perder parte de la tensión en su marco. Podría haber sido una faceta oculta de su personalidad, o tal vez ella estaba paranoica por el ataque de villanos esta mañana. De cualquier manera, se había vuelto más interesante. Ella era más inteligente de lo que él pensaba que era. Tendría que tener más cuidado con ella de ahora en adelante. Al resurgir de sus pensamientos, ya estaba frente a la puerta de la facultad. Uraraka, usted mencionó que ustedes experimentaron un ataque de villano, ¿verdad? Todos los maestros probablemente no están aquí ahora mismo. Entonces apareció un animal que no era del todo un ratón, ni un perro, había un poco de oso allí también. Así es. Soy yo, Nezu, el que podría ser un perro o un ratón o un oso, pero lo más importante, yo soy el director. En línea igual inglés. Hiragana, igual cuando quiero poner énfasis extra en el hecho de que están hablando japonés. Puede haber un poco de katakana también. Así que usted es el director Nezu. He oído hablar mucho de ti. ¿Por qué tuve que encontrarme con el grupo más inteligente de inmediato? Concéntrate en lo que sabes de él por ahora. Es un animal raro que despertó a una peculiaridad, posiblemente el único en el mundo. Esta peculiaridad le da una inteligencia increíble, mi peor partido en este caso. El animalito que se parecía principalmente a un ratón se iluminó con una sonrisa casi ingenua. Lo único que le impidió hacer su juicio, en este caso, eran los ojos de la criatura. Calma, quieta, e incrustada con un vientre suave de acero. Como las aguas del lago escondidas de la humanidad desde tiempos inmemoriales. E incluso si alguien tuviera la desgracia de tropezar con el lago, todo lo que le esperaría sería una muerte cruel a manos de los muchos depredadores del lago. Y luego hizo una cosa de baile. Sí, soy yo. Señor director. Podría ser que haya hecho un juicio erróneo, no es bueno, casi inconscientemente lo calificé de inofensivo. Dejó suavemente que su cuerpo se abalanzara en un arco, manteniendo el control consciente de sus músculos. De lo contrario, temblarían. Fue en ese momento cuando el nivel de amenaza de Nezu en la mente de Deku incluso fue por encima del de todos para uno. Después de todo, tuvo experiencia con todos por uno. Conocía la personalidad del hombre bastante bien. Pero este chico Nezu, no sabía nada de él más allá de los hechos básicos. Y casi había olvidado esos hechos. Aún así, no dejó que se mostrara en su cara. Todo se mantuvo tranquilo y controlado. Aún así, no podía evitar que el cresta de la paranoia se acercara tanto. ¿Y si ya lo supiera? Sabía que era ridículo que la criatura pudiera haber encontrado de él tan pronto. Nada de lo que había hecho podía pintarlo con una mala luz, nada más allá de su momento al menos. Pero eso era evidencia circunstancial, y algo que muchos solo considerarían trivias aleatorias. Respiraba profundamente, cuidadosamente controlado antes de simular palabras y conversaciones en su mente a la velocidad de la luz. Su capacidad mental mejorada fue útil en este momento, y ni siquiera unos segundos después de su arco, tenía las palabras preparadas. Ah, me disculpo, ¿dónde están mis modales? Cuando en Roma, haz lo que hacen los romanos, casi olvido demostrar mi respeto por el camino japonés. Se levantó de su arco. Tac. Soy Allen Bowman. Un estudiante de intercambio. Oye, eres japonesa, es muy buena para un estudiante de intercambio. Estoy feliz de que finalmente se haya puesto en buen uso la ranura. Puedo hablar en inglés si eso fuera más fácil para ti. Pareces tener acento japonés, sin embargo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Su puño se apretó un poco más de lo estrictamente necesario, pero sus nervios eran en gran medida insustanciales.
Ya tenía la respuesta a esa pregunta, proporcionada principalmente por todos por uno. Sin embargo, era un poco preocupante en cuanto a lo rápido que podía absorber información y hacer opiniones objetivas sobre esas cosas. Necesitaría hacer este trabajo lo más rápido posible, solo para evitar este director tanto como sea posible. Ah, mi padre me ha estado enseñando en casa, y supongo que me frotó, jajaja. Se siente raro decir las palabras de una manera diferente. Puede hablar para estar en japonés, señor director. Estoy en Japón, después de todo. ¿Es cierto que tienes helado de tinta de calamar aquí? ¿Qué hay de los cafés de gato? Me encantan los gatos. Constreñó su flujo de sangre y lo obligó, en la medida de sus posibilidades, a correr hacia su cara y formar un sonrojo. Lo siento, tengo la costumbre de caer en inglés cuando estoy emocionado. Esto debería ayudar, suena como inglés natural, sino un poco acentuado. Pero no está ni cerca de lo mal que los japoneses carnicero, no, pronuncian el inglés real. Hasta el punto en que no puedo evitar preguntarme si es a propósito. ¿Squid Yank? ¿Katue Café? Allen, ¿qué dijiste? En algún lugar de su mente, no pudo evitar hacer un guiño a la pronunciación. Jaja, estaba diciendo. Nezu terminó la oración. Horado de tinta calamar, y un café para gatos, ¿correcto? Forzó una sonrisa en su rostro entre la marejada de la inquietud. Si no creyera que el director conocía el inglés antes, lo creería ahora. Sí, eres muy buena en inglés, ¿no? Oh, está bien si voy a mi habitación ahora. Me gustaría dejar mi equipaje en alguna parte. Para enfatizar su punto, y para alejarse de la situación que nos ocupa, levantó su maleta que Kurohiri le había entregado. Te guiaré a tu habitación, Allen. Ochako, ya deberías estar en casa, ¿no? No vengas a la escuela mañana, tampoco. ¿Y sí? Me voy ahora, jaja, Allen, nos vemos luego, ok. Luego se fue a toda prisa, dejando columnas de humo detrás de ella en una exhibición de una velocidad increíble. El director Nezu parecía no tener ninguna reacción en absoluto, solo cumpliendo con su rutina habitual. Deku seguía mirando la escena, preguntándose cómo lograron, casi, golpear tal fuerza. Ella había desaparecido por completo de su vista en cuestión de segundos. Aún así, al legado de los pasos de la criatura, se apresuró a seguir el ritmo de él. Nezu llevó a Allen fuera del edificio, al otro lado del terreno, y aún más allá de eso. Estaba empezando a sentir que estaba haciendo un entrenamiento, no simplemente caminando a otro lugar en la ridícula parcela de tierra de Yuei. Una vez más meditó en cuanto a dónde conseguían el dinero. Podría ser porque todos los maestros eran héroes profesionales, pero los maestros no están obligados a financiar la escuela, estaban recibiendo dinero. También existía la posibilidad de que fuera el rédito del festival de deportes. Disculpe, ¿puedo pedirle su opinión sobre el ataque de los villanos? Y luego fue sacado de sus pensamientos por uno de los infames archienemigos de héroes en todas partes, el paparazzi. Me disculpo, pero no fui víctima del ataque de villanos. ¿Quieres hablar con el director Nezu, en su lugar? Veamos cómo lidia con esto. No, prefiero hablar contigo. ¿Te sientes inseguro? ¿Te sientes vulnerable? Si lo han hecho una vez, no es tan difícil hacerlo de nuevo, ¿verdad? Su rostro se torció en una abominación de una sonrisa. Si le tocara, habría sido más detallado con la definición de una sonrisa. Era cierto que tenía sus labios girados en un arco curvado hacia arriba, pero eso era todo lo que era. Era como una amalgama de los peores rasgos de humanidades expresados en una sola y engañosa media luna. La codicia, la ambición, la envidia, el desdén y el egoísmo bailaron dentro de esa línea curva. Fue una clara violación de lo que se suponía que representaba una sonrisa. Y fue asqueroso. Podría ser tu clase la próxima vez. Nunca se sabe, ¿verdad? En lugar de hacer lo que debería haber sido la opción más plausible y francamente mejor, esta señora parecía dispuesta a obtener una respuesta de él. Era una cosa pequeña y pequeña, alguien con quien incluso uno de los gruñidos podría haber lidiado fácilmente. Sin embargo, se vio obligado a mantener las apariencias porque ahora estaba del lado bueno. Solo deseaba que pudiera freírla con vida. Algo no está bien. Esta señora no tiene la habilidad de irritarme, ni te deseo matarla. He visto mucha más gente terrible en comparación con ella. Ella no es nada comparado con los asesinos. Comparado conmigo. Entonces, ¿por qué ese pensamiento apareció en mi mente? Sé con certeza que no pienso de esa manera. ¿Tengo un trastorno de personalidad dividido ahora o algo así? No se siente como si fuera así. Concentró su mirada en ella, tan fría como el hielo. La boca todavía se agachó en una recreación de una sonrisa.
Cualquiera que no recibiera el foco de sus ojos todavía podía ser llevado a creer que seguía siendo la imagen perfecta de la civilidad. Ella sintió un escalofrío corriendo por su columna como la de un esquiador volando por una pista de montaña. Este chico era peligroso. Luego se calentaron los ojos, y la escena fue de vuelta a la primavera. Algo parece estar influyendo en mí. ¿Es mi subconsciente? No lo sé, pero tiene que parar. Si eso estuviera dirigido a Nezu. El reportero fue arrojado a un estado de desorden por la diferencia. ¿Por qué un niño se sintió como si fuera el invierno más hicista en un momento y luego el verano más cálido imaginable al siguiente? Su instinto como reportero le dijo que excavara más profundo, pero su instinto de mantenerse con vida resultó más fuerte al final. El recuerdo fue enterrado en el interior de la psique para evitar que provocara una vez más al depredador. Me lo imaginé. Tal vez no he estado descansando lo suficiente últimamente, debe ser eso. Ve por ellos, Aiko. Esta es tu oportunidad de ascenso, no la arruines. Solo necesito a este chico para admitir que tiene cicatrices emocionales y que tendré la primicia del siglo. Tienes que concentrarte en los estudiantes en tiempos como este, sí. Los maestros ya saben cómo lidiar con la prensa, y todo el mundo se ha centrado en ellos. Esos tontos. Si puedo conseguir esto antes de que alguien más lo piense, señora. Reportero, lo siento, pero soy estudiante de intercambio. De América. Tendrás que hablar con otra persona sobre este tema. Y entonces su tono de presencia se convirtió en algo que solo podía describirse como una osa mamá protege a sus cachorros. Pero, deberías tener en cuenta el estado mental de los estudiantes, señora reportero. No creo que los estudiantes deban tener que hablar de ello, si no quieren eso es. Sería un mal reflejo del periodismo si, en la búsqueda de la verdad, la fuente primaria se volviera traumatizada. Se detuvo ligeramente justo cuando el reportero se volvió más blanco. ¿No está de acuerdo, señora reportero? He estado pensando en qué personalidad Allen debería tener todo el tiempo. En verdad, no creo que pudiera llevar a cabo una fachada feliz por mucho tiempo. Una cosa que va a mi favor es que los héroes profesionales solo han interactuado con mi verdadera personalidad durante unos míseros 10 minutos o menos. Me quedé en silencio durante todo el asunto. Así que siempre y cuando agregue algunos buenos rasgos como lealtad o protección, tengo una nueva persona. También minimiza el riesgo de que me arruine. Señora. Aiko, correcto. He estado aquí todo el tiempo, pero agradecería que no acosaras a nuestros estudiantes, como Allen Kun ha declarado. Los otros estudiantes ya se han ido a casa, así que te sugiero que descanses esta idea tuya. Como camaleón, Aiko de reporter se volvió un tono bastante llamativo de verde y rojo. Era la primera vez en su vida que había sido humillada. Nadie se había atrevido a humillarla cuando había estado creciendo, gracias a su condición bastante elevada como hija de un exitoso hombre de negocios. Si una compañera de clase se atrevió a molestarla, una palabra de su padre dejó a la madre o al padre, o a ambos, sin trabajo. Incluso en su actual lugar de trabajo, ninguno de sus compañeros de trabajo se atrevió a antagonizarla, y también fue la razón de por qué puso sus manos en la última primicia del siglo pasado. Si ella arruinara esto, la bronce superior no la perdonaría. Porque resultaron estar en un nivel similar al de su padre. También fue la razón por la que su padre requirió que entrara en ese negocio si quería hacer periodismo de todas las cosas. ¿Quieres hacer periodismo? ¿Cómo esperas ganar dinero con eso en este día de edad? Pero aún así, a pesar de todo, era la hija de su padre. De hecho, uno bastante estropeado. Pero justo cuando iba a gritar y gritar, su ojo fue golpeado por la luz del sol de una ventana reflectante. No fue una bofetada en la cara, pero sirvió para el mismo propósito que uno. Ella estaba tratando con los Yuei, y estaba a punto de gritarle al director de esa misma escuela. Una entidad que podría hacerla perder su trabajo en un santiamén. Haz que su padre pierda su negocio en un latido. El sudor frío se cayó por su cara, como el frío pantano de Omigodu Adlit y Justin Kofdin. La golpeó. Porque si había algo que más temía en este mundo, era su mayor apoyo y fuente de amor. ¿O era un dispensador de horror y opresión en su lugar? En verdad, dependía de su estado de ánimo. El duelo es un modificador poderoso, ya sea bueno o malo depende del individuo. A veces, la miraba y veía a su madre en su lugar. Y como dicen, tener esperanza y luego caer en la desesperación sin importar es la peor forma de sufrimiento humano. Te rompe más de lo que un mar de apatía jamás podría. Así que a pesar de las brasas en el pozo de su garganta o el desafío aparentemente insuperable de entrometerse la boca, ella dijo.
PLASF Forgiveme por la intrusión. Me llevo mi permiso ahora. Y luego se fue. Bueno, eso fue interesante. Pensé que se habría escapado todo mientras amenazaba con exponer esto en el periódico. Supongo que esto demuestra una vez más que no puedes subestimar a nadie. Incluso el tigre necesita hacer todo lo posible para atrapar a un conejo. Pero ¿qué pasa cuando un tigre se enfrenta a otro tigre? Estoy seguro de que esta situación se pondrá aún más interesante con el tiempo. A pesar de todo, también puedo usar esto en mi beneficio. Lo siento, señor director. He ido y la he provocado, y lo más probable es que vaya a vomitar un montón de mentiras y luego llamarlo un artículo. Estoy seguro de que tu estado actual era lo suficientemente frágil como era, debí haberme alejado de ella en el momento en que la vi. El director entonces subió por su espalda como una pared de roca, y se necesitó hasta la última gota de su contención para no tensarse. O matarlo en el momento en que se metió en su punto ciego. La criatura parecía haber llegado a una conclusión a media espina dorsal, asintiendo a sí misma con un humu. Eres un buen chico, Allen. Fue en parte culpa mía por no interceptarla desde el principio. Tenía curiosidad por saber cómo estás esperando. Empieza a caminar. Gira a la izquierda justo delante. De todos modos, dudo que sea tan estúpida como para imprimir un artículo puramente lleno de opiniones personales. O que sus superiores son tan estúpidos para hacerlo. Los consumidores de hoy tienen una muy buena capacidad para detectar sesgos. Por cierto, es ese edificio. Hablando de eso, Allen, aún no tenemos tus servicios abastecidos. ¿Te importaría beber té conmigo, en cambio? Claro que no, tú eres el director. Ah. 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 También soy tu mula personal. Bueno, parece que he pasado una prueba, así que no es tan malo. Sería un placer, señor. El procedimiento 17 horas realmente solo podría describirse con un término: la tortura. Parecía que el director le había gustado personalmente, porque cada hora de vigilia se pasaba con el director, para bien o para mal. Al principio, había pensado que la naturaleza hombre estaba sobre él, pero por cada vez que se aventuraba en los puntos ciegos de Allen, reveló el suyo como si fuera un intercambio equivalente. El director era ingenuo, altamente dudoso. Pensó que Allen era en realidad, bueno, Allen. Tenía otra agenda. Deku estaba principalmente apoyando C, pero los acontecimientos recientes lo habían llevado a creer por igual en B y C. El hombre era un actor tan perfecto, que era difícil de decir con toda honestidad. Por lo que había mostrado, la criatura del hombre era partes iguales un sabio viejo sabio, y un bromista de la suerte feliz al mismo tiempo. Pero alguna parte de él realmente creía que en realidad era todo eso, y no solo un actor supremamente talentoso. Tampoco todo fue instinto y sentimiento. Cada vez que los maestros tropezaban con el dúo en los pasillos, o cuando arrastraba a lo largo de Allen a las puertas de la sala de conferencias, solo para ser cerrado afuera con la promesa de tomar el té con él más tarde, los maestros nunca parecían sorprendidos. Lástima y comprensiva, ciertamente, pero no había ni una mota de duda o incredulidad para indicar que esto no era un comportamiento regular. Privadamente, en los confines más internos de su mente, se preguntó por qué no lo salvarían de esta pequeña situación. Ese era su trabajo, ¿no? Se suponía que eran desinteresados y dando y altruistas y serviciales, así que ¿por qué no lo salvaron? Si vio el té una vez más, estaba seguro de que caería aún más por el acantilado de la locura. Si tuviera que escuchar la charla del director una vez más. Pero eso fueron solo sus pensamientos al final. Allen era un joven serio que, a pesar de las conferencias de una hora disfrazadas de conversación, respetaba a sus mayores. Así que Deku servía a regañadientes el té, y le daría a los cerditos de criaturas adultas todo lo que quería. Al final no fue tan malo, suponía. Sirvió como puerta de entrada para que todos los maestros de la escuela conocieran a Allen. De la mejor manera posible. Si el principal se estuviera apegando a Allen como pegamento debido a motivos ocultos, se desviaría. Porque todo lo que los maestros verían era su táctico, su estratega, su omnisciente Go como tratando al nuevo estudiante de intercambio como un gimnasio de la selva. Como si no fuera una amenaza. Como si no fuera otro chico que quería hacer el mundo mejor. Y si no hubiera motivos ocultos, entonces eso sería aún mejor. Porque si esa uno de cada millón de posibilidades sucediera, bueno. No sería imposible aprovechar su oportunidad y finalmente apagar a esos dos vapos. Ahí está de nuevo. Una respuesta extrañamente emocional. Es cierto que ese es uno de mis objetivos, pero nunca he estado tan alterado al respecto, en verdad.
No después de esa noche. De hecho, el concepto de que incluso estaba irritado por Nezu debería ser imposible. ¿Estoy mejorando? Se enfermó físicamente al pensarlo. No, no. No me lo merezco. Como si un patético, egoísta, idiota, despreciable, asesino mereciera una segunda oportunidad. ¿Cómo puedo mejorar, cuando soy una cosa atroz, repugnante, nauseabunda, inductora de vómito? No, es imposible, imposible. Se abofeteó la mejilla en un intento de reenfocarse, principalmente porque había sido privado de la firma de puro gir y estimulante mental no alcohólico, con el nombre de The Big Bang. Suprimió sus dolores de cabeza crónicos a un nivel resistente, o al menos dejó pensar más allá del ruido blanco de sus migrañas. Pero, lo que estaba experimentando ahora era diferente. Sus dolores de cabeza nunca le habían hecho sentir antes. Claro, esos pensamientos corrieron y nadan a través de su cabeza con bastante frecuencia, diario hora, pero nunca antes había tenido una respuesta emocional a ellos. Era solo, ruido de fondo en este momento. Un hecho de la vida. De su vida. Odiaba ese término, tanto. Piensa. Piensa. Pero lo más importante, cálmate, ¿vale? En primer lugar, debe haber una explicación científica para esto. Tal vez, estoy experimentando los cambios de humor parte de la depresión. No, los tuve una vez, pero esto se siente más artificial por lo que recuerdo, si es artificial se puede usar aquí. No sé lo suficiente sobre esto para concluir nada. La intuición es raro así, en realidad podría ser una advertencia. Se golpeó la cabeza una vez más, lo suficientemente fuerte como para formar un moretón. Se estaba saliendo de la pista aún más de lo habitual. Bueno, ¿qué otras enfermedades afectan a los adolescentes alrededor de los 15 años? ¿Puberidad? Ja. Ah. Ah. Eso no es gracioso en absoluto. No, no. Nada. En la esquina, algunos profesores sin rostro y sin nombre de la sección general de apoyo y general se chisgaban tranquilamente. ¿El chico finalmente lo ha perdido? Me siento mal por dejarlo solo para enfrentarse al director, pero, ya sabes. Sí, no quiero convertirme en su objetivo. Cantidades interminables de té y hablando, ¡au! ¿Sabes dónde, Allen Bowman es? Tuve la desgracia de conocer al director, ahora soy un chico de los recados. TCH. Los dos maestros se dieron la vuelta tan rápido que habrías pensado que se azotarían, solo para soltar un suspiro de alivio cuando vieron quién era exactamente. El maestro sin sentido, siempre cansado, bueno, más perezoso que ellos. No les contaba sobre sus pequeños gossiping porque probablemente estaría durmiendo en su trágicamente brillante bolsa de sueño amarillo. Amarillo no fue con las características de ese hombre en absoluto. Oh, ¿eres tú, Aiza Sensei? Si estás buscando a Bowman, está justo ahí. ¿Qué necesitas de él? Su peculiaridad. ¿Qué? Lamentablemente, el profesor de inclinación ya había dejado atrás a los dos profesores sin responder. Estás, Allen Bowman, ¿verdad? ¿Qué quiere Eraserhead conmigo? Mis acciones estaban sospechosas ahora mismo. Esto podría ser malo. Sí, señor. ¿Hay algo que pueda hacer por ti? ¿Una grieta de voz? Aquí estás bromeando. Como Aizawa miró al chico, no pudo evitar sentirse un poco, muy ligeramente, empático. También él había venido a sufrir debido a los hábitos peculiares del director, todavía lo es. Estaba bastante claro ver que el pobre hombre teme a los maestros en general por culpa de Nezu. Se trata de tu peculiaridad, pero... ¿Qué? ¿Notaste el parecido entre mi peculiaridad y el ataque de Usg? ¿Compartiste mi tipo de cuerpo? ¿Qué pasa? Se perdió en el correo. Su mente generalmente brillante no calculó lo que había dicho exactamente en ese momento. Por una vez, todos los trenes de pensamiento que flotaban en su cerebro explotaron en un tumultuoso choque. La totalidad de su cerebro se apagó en un momento de pura sorpresa y anticlimática. Como tal, el único regreso que podía salir de su boca era triste. Tenemos todas tus otras formas, pero parece que la forma que detalló las habilidades de tu peculiaridad se perdió. Ha pasado antes, así que no tienes que preocuparte demasiado por eso, pero tienes que conseguir que lo presenten eventualmente. Así que solo quieres hacerlo ahora, ¿o? Parece que All for One no me abandonó totalmente. Una de las cosas que más me preocupaba era lo que era la peculiaridad de este tipo. No puedo mostrar una rareza que sea completamente diferente a la del papel. También puedo manipularlo para parecer diferente de lo que los pros han visto. Yo puedo hacerlo ahora, Sensei. Dudo que la oficina de correos en casa lo consiga alguna vez juntos, así que mejor lo hago ahora. Una vena ascendente fue la única predicción del final que tenía.
Excepto que tuvo la desgracia de no ver esa señal. Eres un mocoso descarado, ¿no? Cortándome en medio de mi sentencia, vamos a visitar a Nezu, vamos. Consigue un curso de repaso sobre los modales. Seguro que no le importará darte un resumen de todo el que él conozca. Tal vez haga una clase de etiqueta solo para ti. Entonces, como si fuera lo más natural, lo agarró por su cuello para arrastrarlo al infierno. ¿Sensei? No, señor. No vayamos tan lejos, me disculpo, por favor no me haga pasar por eso otra vez. Los dos profesores se limitaron a ver el traslado al infierno en silencio. Ese chico se va al infierno. Aizawa es tan cruel como siempre, declaró con un suspiro desapasionado. Probablemente podría haberse salido con la suya también si fuera algún otro profesor. ¿Crees que deberíamos salvarlo? Técnicamente se supone que somos héroes. Su corte lo golpeó ligeramente en la cabeza. Eres demasiado dramático. Nezu no torturará al pobre chico por mucho tiempo. Probablemente. Probablemente. Eso probablemente se convirtió en un claro, más tarde, cuando la conversación se prolongó durante 4 horas, mientras el sujeto nevaba desde la espera hasta que el orador terminó hablando, a las antiguas ceremonias de té japonesas. Pero, esa es una historia para otro día. Ahora nuestro héroe, antihéroe. Sí, ahora nuestro protagonista antihéroe, Deku, se enfrentaba a un nuevo reto. O mejor dicho, Allen lo fue. En la forma de un montón de cachorros exagerados, adolescentes. Adolescentes bastante heroicos, muchas gracias. Bueno, tenemos un nuevo estudiante de intercambio, clase. Allen, preséntate a la clase y diles tu peculiaridad mientras estás en ello. Voy a echar una siesta. Dime cuándo habéis terminado con todo. Allen solo miró hacia adelante, sin palabras, mientras el hombre adulto se adentró en un saco de dormir amarillo brillante, y comenzó a hibernar. Este es un momento bastante raro para que venga un estudiante de intercambio. Especialmente después de ese suceso hace 2 días. Escapa, ¿por qué los estudiantes de intercambio nunca chicas? Esto es, ¿cuál es la palabra? Sexismo. Es el sexismo que te lo digo. Mientras tanto, cierta morena estaba atrapada dentro de su propio mundo. Sus padres habían estado en casa por una vez, y a pesar de sus repetidos intentos de decirles que estaba bien, todavía se tomaron un tiempo libre. Le gustó mucho que se tomaran un tiempo libre para ella, pero tampoco quería ser la causa del empeoramiento de la situación financiera de su familia. Eso era lo contrario de lo que quería. Ella quería mantenerlos. Si se vuelven peor debido a ella, bueno, nunca sería capaz de perdonarse a sí misma. Aún así, no era completamente ajena al mundo. La conciencia situacional era esencial para un héroe, después de todo. Simplemente no era tan buena en eso todavía. ¿Estudiante de intercambio? Espera, Allen-kun. La morena estalló de su asiento, sorprendida de que estuviera en su clase. Era 50 y 50, después de todo, podría haber sido ordenado uno, B con la misma facilidad. Aunque recientemente la gente había estado teniendo la impresión de que uno, A era de alguna manera mejor que B, ninguna clase era mejor o peor que la otra. Eran solo 2 aulas que resultaron pertenecer al curso de héroes. En respuesta, el chico de pelo gris simplemente saludó, inventando una expresión un poco avergonzada en el acto. Uraraka, ¿lo conoces? Bueno, yo no diría que lo conozco. Acabo de conocerlo hace unos días. Alejándose su atención de esa chica, no, era Uraraka, él investigó al resto de la clase, viendo cómo todos estaban hablando. Realmente no podría presentarse aunque quisiera. Todos ellos tenían una colorida colección de peculiaridades, que iban desde un tipo con 6 brazos que podía transformarse a voluntad, Shouji Mezo, a una chica que parecía un alienígena, ha sido Mina. Oh, Goodie, él también está aquí, todo para uno, realmente sabes cómo elegirlos. Porque justo ahí, en la esquina desnuda del salón de clases, había un idiota rubio, de ojos rojos. Realmente sabes cómo irritarme. Estar en un ambiente donde solo puedo mirar y no matar, ahí está otra vez. Lo que es la pregunta. Necesito investigar esto más lejos cuando tenga tiempo. Bueno, si Nezu no deja de molestarme. No me gustan mis oportunidades, con toda honestidad. Cállate, todos ustedes. No puedo dormir una siesta con todo este ruido. Allen tampoco puede presentarse. Allen se encontró una vez más sin palabras y a merced de las peculiaridades de su nuevo maestro. Pero sin embargo, le permitió poner su introducción y hacer, así que no fue la peor situación. Tenía la sensación de que a su nuevo profesor no le gustaba mucho, sin embargo, considerando que estaba a mitad de camino por la conversación como compañero de té para Nezu.
Fue muy satisfactorio para él ver su cara aturdida, así que fue un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Es un placer conoceros a todos. Soy estudiante de intercambio de América. Se suponía que estaba aquí a principios de año, pero había algunos retrasos, así que solo podía venir aquí ahora. Me llamo Allen Bowman. Siéntete libre de llamarme Allen, es un poco más fácil pronunciarlo en japonés en comparación con mi apellido. Mi peculiaridad se llama Electric X. Básicamente puedes pensar en mí como un mago maldito en los juegos, eso viene con aficionados también. Si tienes alguna pregunta que quieras hacerme, siéntete libre también. Lo más probable solo por instinto puro, el cuerpo vendado y magullado de Aizawa salió de su saco de dormir como un lunar saliendo de un juego de golpes. Revisó la habitación con la única parte del cuerpo sin saldar que tenía, antes de tirar a regañadientes su cama. Está bien, ahora que eso ha sido arreglado, hemos añadido un escritorio extra detrás de Todoroki y Yaoyorozu, así que siéntate detrás de ellos, Allen. Ustedes dos, levanten sus manos, ¿vas a quedarte ahí parado, Bowman? Todavía hay otros anuncios que tengo que hacer hoy, ya sabes. Tomando el ramo de Aizawa, Allen se acercó a su asiento. Adelante, tengo un anuncio bastante importante que hacer. El Festival de los Deportes está llegando, y será aquí antes de que los chicos sepas. Ponía toda la habitación con un deslumbramiento oscuro que disuadía a cualquiera de hacer una mirada, antes de continuar con lo que estaba diciendo. Por lo general, los dejaba entubar un poco, pero esta no era tu situación habitual. Por una vez, se arrepintió de haber salido del hospital tan rápido como lo hizo. Debido a eso, se vio obligado a acompañar a Allen y escuchar la charla del director. Tampoco pudo salir de esto, porque se lesionó y no queremos agravar tus heridas, ¿verdad, Aiza-sensei? Deberías tomarlo con calma. No le pagaron lo suficiente, maldición. Esta es tu oportunidad de promocionarse. En este festival que ha superado y ha ocupado el lugar de las Olimpiadas de antaño. Es uno de los eventos más grandes de todo Japón, y puedes apostar a que Héroes estará observando. Por supuesto, algunos reciben más cobertura que otros. La única manera real de asegurarte de que te notarán es subiendo más alto. Aquellos de ustedes que reciben pasantías en oficinas mejores y más influyentes, a su vez, conseguirán mejores carreras como héroes. 3 años y 3 oportunidades. Eso es todo lo que ustedes consiguen. No cometas el error de pensar que el primero no importa, ¿lo tienes? Sí, sensei. Bueno. Homero está despedida. Su rostro se burló después de reafirmar cuidadosamente que nadie estaba prestando atención a su expresión facial. Atraparse en la emoción del Festival de los Deportes te haría eso, y su posición en la parte trasera de la sala lo hacía aún más fácil. Entendió ahora que All for One no le dio la tarea sin razón. ¿Qué era un mejor lugar para reunir información sobre la peculiaridad de los estudiantes que en un torneo diseñado específicamente para sacar lo mejor que podía ser cada persona? Aún así, deseaba no ser el elegido para esta tarea. Era un riesgo demasiado grande, independientemente de las recompensas potenciales. Casi como el juego de la mafia. ¿No era eso un concepto interesante? Un pequeño villano que se infiltre en la escuela de los héroes del bebé, lanzando la canasta de manzanas al desorden. Tendrán que tirar las manzanas buenas en un intento de deshacerse del núcleo podrido, o la manzana arde a la luz del día. ¿A la luz de la justicia? Bakugo no pudo evitar examinar de cerca al nuevo estudiante de intercambio por el rabillo de su ojo. No había nada particularmente malo con el tipo. Parecía un serio, trabajador, al tipo de bastardo. Pero algo se sentía mal. Algo sobre ese tipo se sintió familiar. De mal camino. La forma en que caminaba, sus manierismos, todos le daban el sentido más raro de déjà vu. Probablemente no sea nada, se lo dijo continuamente a sí mismo. Si fuera antes, probablemente habría ido con su instinto solo para terminarlo y de nuevo, pero, no se había dado cuenta, ni siquiera había pensado que algo así podría ser hecho por Deizuku de toda la gente. Le molestó más de lo que le gustaría admitir. Sin conocer las crecientes sospechas de Bakugo, la mente de Deku se mantuvo centrada en el Festival de los Deportes. Toda esta escuela está más en el punto que pensé que serían. Pensé que estarían constantemente vomitando un montón de trabajo duro y plus ultra en cualquier otra frase. Puedo respetarlos manteniéndose fieles a la realidad. La pregunta es, ¿hasta dónde debo llegar en esta pequeña tourney? 2 semanas después. Aparentemente, las semifinales. ¿Qué hice para merecer esto de nuevo? Toda la arena fue un desastre en este punto. Grandes heridas decoraron el paisaje donde la tierra había sido levantada por la fuerza.
Toda esta destrucción había sido causada por un hombre, una peculiaridad. Sinceramente, pensó que al menos deberían decir que este tipo tenía dos peculiaridades. Vamos, hielo y fuego. Si eso no califica como dos peculiaridades que lo que di. Bailó ligeramente alrededor de la corriente de fuego que fluía tratando de hacerle un hogar en la cara. ¿Por qué pensé que sería una buena idea ayudar al enemigo a impulsarse de nuevo? Bueno, ciertamente no lo estaba intentando tan bien, estaba tratando de romper su espíritu, y se convirtió en una sesión de psiquiatría. Ahora que lo pienso, fue él el que técnicamente empezó todo esto, ¿no es así? Todo para uno, eso es.